nosotros. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él se cansó, sintió dolor de cabeza, sintió el calor de Palestina. Él experimentó lo que nosotros experimentamos. Mira lo que dice Hebreos 2:17, hablando de Jesús. Dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Cristo puede compadecerse de nosotros porque fue hecho semejante a nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? A fin de llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. En el plan perfecto de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, se hizo carne, se humilló haciéndose humano para que pueda sentir en su propia carne lo que es ser humano y poder llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Eso es lo que estamos celebrando con la Navidad. Nuestro gran sumo sacerdote se hizo carne para que pueda llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. El pensar en eso nos tendría que dar escalofríos, nos tendría que humillar más, nos tendría que animar a perseverar en la fe. Cuando enfrentamos pruebas nos tendría que animar hasta cuando somos tentados a tirar la toalla y rendirnos y decir esto se acabó. Pero esto no es todo. Sigue, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No solamente Cristo entiende nuestras limitaciones físicas, no solamente Cristo entiende lo que es ser humano, sino también, como dice el versículo 15, Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo fue tentado como nosotros. Y hermanos, esto tendría que ser de muchísimo ánimo para nosotros, ¿verdad? Cristo fue tentado igual que nosotros, de la misma forma. ¿Os acordáis en Mateo 4? Ahí vemos 3 de las tentaciones de Jesús. Y por cierto, no fueron las únicas 3, no fueron las primeras, ni van a ser las últimas tentaciones. Pero en Mateo 4, Jesús fue tentado a no depender en Dios. De hecho, fue tentado a pensar en sí mismo. Fue tentado en hacer su propia voluntad y no la del Padre. Pero en cada una de estas tentaciones, Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está, aferrando a lo que él sabía, la palabra de Dios. Y por cierto, como un inciso, si la palabra de Dios era suficiente para Cristo encarnado, para la tentación, tendría que ser suficiente para nosotros también, ¿no? Jesús fue tentado de la misma manera como nosotros, de la misma forma, con las mismas limitaciones. Pero ve aquí la buena noticia, mirad. Aunque Jesús puede compadecerse de nosotros, aunque Jesús comprende lo que es vivir con limitaciones físicas, aunque Jesús sabe lo que es ser tentado como nosotros, Él fue tentado, dice aquí, sin pecar. Gloria a Dios por esta frase. Nuestro gran sumo sacerdote fue tentado, pero no pecó. Si hubiera pecado, entonces no hubiese sido mejor que Aarón, no hubiese sido mejor que otro sumo sacerdote, no hubiese podido trascender los cielos, no estaría en el cielo glorificado a la diestra del Padre, sino que tendría que haber hecho un sacrificio por sí mismo. Pero Jesús no pecó y al mismo tiempo puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él es uno de nosotros, aunque sin pecado. Esto es glorioso. Esta es una verdad gloriosa. Y esto tendría que animarnos a permanecer en la fe. Nuestra fe no depende de un hombre pecador que murió y tenemos su tumba. Nuestra fe no depende de una deidad que no puede simpatizar con nosotros, sino que nuestra fe depende de Cristo Jesús, Dios hecho carne, que sí puede simpatizar con nosotros, que fue tentado de la misma forma que somos tentados nosotros, pero no pecó.
esta es la otra motivación para seguir adelante en la fe, ¿no? Esta es la otra motivación para perseverar y no rendirnos. Esta es la razón por la cual podemos retener la fe. En este pasaje vemos dos razones por las cuales podemos perseverar en nuestra fe. Tenemos que perseverar en nuestra fe porque tenemos un sumo sacerdote que está en la presencia de Dios. Segundo, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Ahora bien, tenemos estas dos razones. Queda el versículo 16 ahí. Y esta no es una razón, sino que esta, voy a romper todos los esquemas, le voy a llamar la guinda en el pastel. Le vamos a decir así, esta es la implicación. Esto es lo que implica tener un sumo sacerdote que está ahora en la presencia de Dios y que puede compadecerse de nosotros. ¿Qué implica todo eso? Mirad el versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Por tanto, sabemos que el por tanto aquí, el versículo 16, va a seguir la exhortación basada en los otros dos versículos. Por tanto, ya que tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo, en la presencia de Dios, ya que tenemos un sumo sacerdote que puede simpatizar con nosotros, aunque no pecó siendo tentado, entonces, ¿cuál es la implicación lógica? Y esto es asombroso. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. La implicación lógica es que tú y yo podemos acercarnos con confianza. El autor dice, acerquémonos, vengamos delante de Dios. Hermanos, en el tabernáculo y en el templo, el pueblo no podía acercarse al lugar santísimo. De hecho, como vimos antes, ni los mismos sacerdotes podrían entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Pero mirad lo que dice aquí, que ahora nos podemos acercar con confianza. No creo que muchos de los sumos sacerdotes entraban con confianza. De hecho, creo que muchos entraban con mucho temor. No creo que muchos estaban ahí en la presencia de Dios y decían, no pasa nada. Sino que entraban y sabían que un paso en falso y su vida podía correr peligro. Pero mirad lo que dice ahora este pasaje. Acerquémonos con confianza, con audacia, con valentía al trono de la gracia. Y este trono es el trono divino de Dios. Y dice aquí que es un trono de gracia, donde la disposición del que se sienta en el trono es una de gracia. Y esto parece una contradicción. Claro, no estamos familiarizados con la idea del trono como estaban los lectores originales, pero ellos entendían que el trono, un lugar donde se sentaba un rey, no era un lugar de gracia, sino era un lugar donde uno encontraba juicio, un veredicto contrario y una sentencia. Pero el autor nos dice aquí que este trono es un trono de gracia, un trono donde la gracia de Dios es desplegada. Y este monarca, que es un rey perfecto y santo, es un rey lleno de gracia. ¿Y para qué nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia. Nos acercamos al trono de la gracia con confianza, no para recibir juicio, no para recibir una sentencia, sino que vamos a recibir misericordia y encontrar gracia. Una vez más, el pecador que viene arrepentido delante del trono de Dios por la obra de Cristo en la cruz como sumo sacerdote, por su obra, la persona arrepentida recibe misericordia y encuentra gracia en ese trono. Es indescriptible pensar que nosotros ahora podemos recibir gracia de parte de Dios y misericordia, porque tenemos un sumo sacerdote como Cristo. Cuando pecamos delante de Dios, no venimos delante de Dios con miedo, pensando ¿qué va a pasar? Sino que venimos delante de Él con confianza,
sabiendo de que Cristo ha pagado nuestros pecados y que nuestros pecados serán perdonados porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y es más, mirad cómo termina el versículo 16. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Como si todo esto fuera poco, podemos acercarnos con confianza por medio de la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Podemos recibir misericordia, podemos recibir gracia y podemos recibir, y esto es increíble, la ayuda oportuna. No solamente somos perdonados, no solamente Dios nos muestra gracia y misericordia, pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su oficio como sumo sacerdote ahora mismo en el cielo, garantiza tu ayuda oportuna. Esto es glorioso, es asombroso. Esto tendría que hacernos saltar de alegría. Mirad lo que dice Hebreos 2, 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18, un par de páginas antes, dice lo siguiente. Por tanto, hablando de Cristo, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué quiere decir todo esto? Para los lectores originales, esta verdad tan sublime era la garantía de que si pensaban en abandonar la fe porque la opresión humana era demasiada, porque la persecución era imposible de aguantar, ellos podían venir a Cristo libremente y pedir ayuda. Ellos podrían venir delante de Él con confianza, encontrar misericordia y gracia y la ayuda oportuna. Y para nosotros, en el siglo XXI, es igual. Jesús entiende lo que está pasando en tu vida. Él entiende tus preocupaciones, tus afanes, tus problemas. Y no solamente las entiende, Él está dispuesto a ayudarte, a darte la ayuda que necesitas. Tienes a un sumo sacerdote que traspasó los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Tienes un sumo sacerdote que es Dios hecho carne. Tienes a un sumo sacerdote que puede compadecerse de tus debilidades porque Él vivió las mismas limitaciones como humano. Tienes a un sumo sacerdote que fue tentado de la misma manera que tú. Tienes a un sumo sacerdote que aunque fue tentado no pecó. Y todo esto es que tienes un sumo sacerdote que te invita a acercarte, no con miedo, no con ansiedad, sino con confianza, con seguridad, al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia y la ayuda oportuna. Ese es tu sumo sacerdote. Y esto nos anima a retener la fe, a ser fieles a Dios. Y cómo no, ¿cómo podemos rendirnos sabiendo quién es nuestro Señor? Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestra guía. A Él podemos acudir y Él nos ayudará. Esto es si realmente eres hijo de Dios. Pero si no conoces a Cristo, si no te has arrepentido delante de Él, si realmente no entiendes el Evangelio, no entiendes que Cristo vino a la tierra a vivir como nosotros, como humanos, por 30 años o más, vino a morir en una cruz para pagar nuestro pecado, y si no entiendes tu pecado, entonces Él no es tu sumo sacerdote. Él no te puede perdonar tus pecados porque tú no le has pedido perdón por tus pecados, no te has arrepentido de tus pecados. Entonces, si estás aquí esta mañana, quiero hablar con aquellos que no se han arrepentido y decirte que todo este mensaje que a mí me anima muchísimo, es un mensaje que no te puede animar a ti porque Cristo no es tu sumo sacerdote. Entonces lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. La palabra de Dios dice
que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios, no podemos dar la talla. Pero Cristo nos ha dado una forma de ser salvos. Hoy mismo te puede reconciliar con Dios. El cual has pecado en contra de Dios, ahora Dios te puede reconciliar. Y lo hace por la muerte de Cristo en la cruz. Si estás aquí y no te has arrepentido de tus pecados, estás aquí y piensas de que todo lo que decimos está muy bien, pero realmente no crees en esto. Si esta no es tu fe, no puedes retener una fe que no es tuya. Entonces te animo a que vengas a Cristo. Te arrepientes delante de Él. Que vengas a Cristo. Y no vas a volver a tener sed espiritual, como le dijo a la mujer samaritana. Que vengas a Cristo, a la luz del mundo, al verdadero significado de la Navidad. Y que vengas a Él y te arrepientas delante de Él. Y habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces la pregunta todavía perdura. ¿Quién es el mejor, más completo, más celebrado sumo sacerdote del mundo y de todos los tiempos? La respuesta es Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios por nuestro sumo sacerdote. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra y por el ánimo que recibimos por ella. Señor, oro en especial que tu Espíritu pueda aplicar todas estas verdades en nuestros corazones. Señor, también oro en particular por personas que están aquí, están desanimados espiritualmente. Señor, que anímalas a retener la fe. Que el hecho de que tú estás ahora mismo como nuestro sumo sacerdote delante de Dios, Padre, nos anime. Padre, quiero orar también en especial, te quiero pedir por aquellos que están aquí y no son tuyos. Tú les conoces, nosotros no. Padre, obra en los corazones para que haya arrepentimiento. Señor, y que haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En el nombre del Señor Jesús. Amén.